Ya son las 10 de la mañana con 37 minutos. Seguimos con ustedes acá en Enlace USACH 94.5 de frecuencia modulada. También en televisión digital 50.2 en la región metropolitana y diario USACH.cl, nuestra señal online. Lo estuvimos adelantando en el comienzo del programa. El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Un día centrado en tomar conciencia de la difícil situación de las víctimas de la trata de personas y para promover y proteger sus derechos. Según la Convención de Palermo, se entiende por trata de personas la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. Esta explotación incluye, entre otras, la prostitución ajena, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. Además, lamentablemente, es el tercer negocio ilegal del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y armas. Es pertinente, en ese sentido, poder generar, obviamente, la conciencia, aprovechando además esta conmemoración. Y para ello nos acompaña el día de hoy Erika Esbris Escobar. Ella es co-coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Trata, capítulo chileno, y coordinadora de RAT Chile. Erika, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Catalina Pereira Núñez, trabajadora social en la Fundación Madre Josefa, coordinadora del Centro de Atención Migrante Misión Santiago. También, Catalina, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, lo primero, hablar un poquito de esta conmemoración. Se establece el año 2013 y en ese sentido es bien importante saber cuánto se ha avanzado en cuanto a concientización y obviamente no ocurrencia de estos delitos, porque ahí en la previa estábamos conversando que los números no son muy halagüeños. Erika, cuéntame un poquito. Sí, lamentablemente no se ha avanzado mucho desde que se promulgó la ley 2011. Como estábamos hablando al principio y que Catalina también mencionaba, que ahí ella va a comentar un poco más de las estadísticas, ha aumentado considerablemente y el Estado va llegando tarde en lo que tiene que ver con el rescate de las víctimas sobrevivientes. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, desde que se promulgó la ley, como decía, en el año 2011, el plan de acción en cuanto a la asistencia a las víctimas no ha tenido mejoras, que es una de las críticas que constantemente estamos haciendo desde el observatorio y las organizaciones que conformamos el observatorio, porque además se vulneran muchos derechos en la atención a las víctimas, que ahí podemos ir profundizando un poco más si quieren. Uh-huh. Catalina, también hablemos un poquito de los números, que ya lo decíamos, no son del todo halagüeños y que dan cuenta de la necesidad de fortalecer esta información, la concientización y las formas de actuar, ¿no? Sí, efectivamente, este año, a principios, no recuerdo si enero, febrero, el Centro de Políticas Migratorias pudo actualizar con un informe estadístico las cifras entre lo que va del año 2011 y 2023. Como te mencionaba al principio, ¿cierto? Los casos de trata han aumentado en un 600%. Durante los últimos 10 años. Y aún así la sociedad en Chile cree que acá en Chile no hay trata, porque está sumamente invisibilizada. También es bien importante revisar los datos, porque la Mesa Intersectorial de Trata entrega números, ¿verdad?, de las causas formalizadas, mientras que el Ministerio Público nos entrega datos sobre las causas identificadas. Ajá. Y la brecha es enorme. Por ejemplo, en el periodo 2011-2023, ¿cierto?, hay 73 causas formalizadas por la Mesa de Trata, mientras que el Ministerio Público identificó 715. Hablamos de 10 veces más en número de víctimas, lo cual es muchísimo. Y como decía Erika, es porque muchas de las víctimas no se atreven a denunciar, no las estamos identificando, o en el proceso también se pierden, ¿verdad? Y no son buscadas, no son acompañadas como se debiera. Así que la brecha en los números es impactante, nos ayuda a darnos cuenta de que hay cifras negras que son muy grandes y que es una cosa que está invisibilizada. No la estamos viendo. ¿Cuál es la institucionalidad que no estaría funcionando bien acá? Porque vemos estos números que no coinciden y que da cuenta de que hay instituciones que no están funcionando bien, de alguna manera. Bueno, quien lleva a cabo la atención y el protocolo es la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, que está compuesta por diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es importante mencionar, como decía Catalina, que también se pierden las víctimas en el camino y que tiene que ver justamente en cómo se les atiende. Muchas veces no se les recibe la denuncia porque muchas de las víctimas son migrantes, entonces hay mucho prejuicio y eso nos ha pasado en víctimas que hemos acompañado, en que se demora en activar el protocolo porque creen que están exagerando, que están mintiendo, porque hay tantos mitos que son migrantes y quieren solamente la obtención de la visa.
Pero después, en la atención, hay una complejidad que es la víctima tiene que declarar frente a la BITRAP, la PDI, ¿sí? La Brigada Especializada de Trata, y luego volver a declarar y volver a declarar, y en el momento del juicio frente a sus explotadores, lo que conlleva, con todo el daño y el trauma que sufre una víctima de trata, encima exponerse en el juicio frente a sus explotadores. Entonces, obviamente, muchas víctimas no quieren exponerse a esa situación, sumado a que en el momento de la denuncia muchas de ellas son juzgadas, dichos por ellas mismas que son tratadas como delincuentes, ¿sí? Porque se las cuestiona, que cómo no se iban a dar cuenta, que era un engaño, pero cómo vas a creer eso, pero por qué te viniste. Entonces, obviamente, las víctimas no siguen todo el proceso y las causas se caen, ¿sí? Eso no significa, y vamos a seguir insistiendo, que no exista la trata. Las estadísticas no son un dato de decir, bueno, la trata en Chile no existe, ¿sí? Sino todo lo contrario. Se está actuando mal, ¿sí? Tampoco se está trabajando en prevención, que eso es un dato también importante. Entonces, las víctimas de tratas muchas veces son víctimas y ni siquiera saben. Y la comunidad no sabe cómo ayudar ni cómo denunciar porque no se trabaja en prevención, que es otro de los ejes importantes que le corresponde a la mesa intersectorial. Sí, aquí me da la impresión de que hay un tema de procedimiento, a propósito de lo que son los procedimientos que se tienen que vivir cuando se hace la denuncia y cuando se hacen esta suerte de careos de alguna manera. Y por otro lado está el tema de cómo como chilenos también estamos enfrentando el tema de la migración. Porque de alguna manera el no concientizarlo es no ver lo que está pasando con el ciudadano migrante que de alguna manera se ve afectado, ¿no? Totalmente, aparte de los movimientos migratorios que tenemos durante la última década en Chile, son más propensos a caer en estas redes de trata de personas porque también tenemos un gran número de población migrante que ha ingresado por pasos no habilitados, que no encuentra, ¿verdad?, oportunidades laborales seguras y que por ende acceden a distintos trabajos solo por la necesidad de tener un poco de dinero para enviar a las familias que quedan en el país de origen y para sobrevivir acá en Chile. Eso también ha llevado a que muchos de ellos caigan en redes de trata, por ejemplo, con fines de explotación en trabajo forzoso. Ahí, ¿verdad?, existe esta dualidad también entre las policías que fiscalizan, ¿cierto? Porque yo si voy a fiscalizar y veo que hay alguien que, entre comillas, no tiene el permiso de trabajo, ¿cierto? Omito un poco que esta persona puede estar siendo víctima de trata porque pesa más, es que él entró irregular, no tiene permiso de trabajo, no tiene carnet, y así es como lo vamos invisibilizando. Lo mismo cuando las policías van a identificar, por ejemplo, temas de tráfico de drogas. A veces las víctimas están ahí mismo, pero solo observan lo que está pasando con el tráfico de drogas y no se preocupan de identificar a las víctimas que están alrededor. Bueno, el gran problema en torno al enfoque de derechos humanos de la migración, que tanto tiempo lo discutimos a propósito de la legislación que había antes y cuando estábamos en pos de sacar adelante, obviamente lo más actualizado, en eso se centraba bastante la discusión, tenemos que darles enfoque, pero pareciera que nos seguimos extraviando. Así es, y también hay comentar que existe el fenómeno de la trata interna, que también está súper invisibilizado y creemos que la trata solo es cuando hay un cruce de fronteras, ¿verdad? Pero también a ti te pueden trasladar de una región a otra, de una comuna a otra, y pasa mucho con esta comunidad migrante, por ejemplo, que ya está en Chile, con personas de comunidades rurales que buscan ofertas laborales en internet, ¿verdad? Y caen en estas redes de trata de personas, y esta trata interna a veces queda súper camuflada entre favores familiares, ayudas, ¿verdad? De mira, yo te voy a llevar a tal lugar, te voy a ayudar a encontrar trabajo, y no la estamos mirando también. Es un sesgo súper importante que tenemos ahí y un pendiente, ¿cierto?, de darle mayor posición acá en Chile. Yo quería mencionar con respecto a la trata interna que una de las principales dificultades es la tipificación del delito, que muchas veces se denuncia, pero termina siendo tipificado como explotación sexual y no trata con fines de explotación sexual, lo que conlleva a menos años, son otras características. Y eso básicamente tiene que ver con las dificultades que muchas veces tienen quienes reciben la denuncia y quienes investigan para identificar y comprender lo que implica la trata de personas, ¿sí?, con fines de explotación sexual. A lo que voy es que el desconocimiento y la falta de formación, ¿sí?, es imprescindible también en la atención a las víctimas. Claro. ¿Sí?
porque si no también las causas se terminan cayendo. Claro, se empieza a tener dificultades en diferentes ámbitos del proceso propiamente tal. Encontré por ahí unas cifras que compartían desde la Seremía de Justicia del Biobío, datos de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI y la Mesa Regional sobre la Explotación Sexual. Decían que las cifras de víctimas de trata en esta modalidad se triplicaron entre 2023 y 2025. Y la mayoría mujeres migrantes que viven en condiciones precarias o irregulares y que son vulneradas por organizaciones criminales. Encontramos también un factor de género acá. Totalmente. Porque me da la impresión, a propósito también de distintas informaciones y datos que fui recogiendo, que son las mujeres, las adolescentes y las niñas las que se ven más afectadas de alguna manera. Totalmente. De las causas que identifica el Ministerio Público con trata con fines de explotación sexual, un poco más del 70% son mujeres. Lo cual es muchísimo, sí. Y claramente hay un tema de género aquí que va tanto en las víctimas que se reclutan y también cómo estamos dándole atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Chile no existe una casa para proteger a víctimas de trata que son hombres. Solamente tenemos casas para proteger a mujeres y ahí también hay un sesgo de género súper importante de mirar, porque ellos también necesitan el mismo acompañamiento y el mismo nivel de protección y no se lo estamos otorgando. Solo para mencionar, sí, que hemos avanzado un poquito, porque en la última estadística presentada hay un hombre víctima de trata con fines de explotación sexual. ¿Sí? Yo, hace un par de años atrás trabajé en mi tesis de magíster sobre este tema y pregunté y indagué, tuve la posibilidad de entrevistar a quienes son funcionarios de la Mesa Intersectorial de Trata y preguntaba justamente esto, ¿qué pasa con los hombres? ¿Y qué pasa con la comunidad trans que no está siendo detectada? Chile es el único país que no pareciera ser que no tiene víctimas trans en trata. Y eso también tiene que ver con el sesgo. Primero, las dificultades para la atención, la casa de acogida, qué casa de acogida van. Y segundo, que no se los detecta. No puede ser que desde el 2011 hasta el 2025 nunca en un allanamiento o no haya una denuncia que sea una víctima de la comunidad trans. Es rarísimo eso. ¿Sí? Y tiene que ver con todos estos sesgos de que también se busca una víctima ideal, y lo pongo entre comillas, con determinadas características. Y si no cumple esas características, no es víctima de trata. Sesgos que me imagino es importante irlos tomando en cuenta. Quiero ir en lo propositivo en un instante, pero antes también quería hacerles la consulta en torno a los delitos de mayor ocurrencia en torno a trata de personas. Ahí hablábamos al principio de las distintas características que tiene esta trata. En el caso de nuestro país, ¿por dónde están la mayor cantidad de ocurrencias? ¿Se tiene ahí una estadística, una información al respecto? Bueno, las principales estadísticas hablan de la trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral, principalmente. Perfecto. Sin embargo, sabemos que existe servidumbre forzosa, que existe este fenómeno y no está en los datos de manera oficial. Es algo que está ahí en la cifra negra también. Los datos, si tú buscas los informes, lo que entrega el Ministerio Público, la Mesa Intersectorial de Trata, habla principalmente de trata con fines de explotación sexual y fines de explotación laboral. Tampoco se tiene en cuenta la mendicidad, ¿sí? Y también sabemos que ha aumentado considerablemente, ¿sí? Otras categorías que están dentro de lo que considera trata, como la servidumbre, mendicidad, que no se están teniendo en cuenta. Nosotros, si me permitís, sí, por favor. Desde RAT también estamos impulsando, consideramos que está bien, el protocolo de Palermo, que es quien tipifica y define lo que es trata, es desde el año 2000, hemos quedado muy atrás, ¿sí? Con todos los avances que han habido, las formas de reclutamiento también han ido cambiando de lo que establece, y las modalidades. Y quiero poner el punto también en algo que desde RAT venimos trabajando y que venimos impulsando, y que no se tiene en cuenta, obviamente, desde la legislación, insisto, desde el año 2000, pero que hoy ya sabemos que está pasando y que son los vientres de alquiler, ¿sí? Entonces, es importante que podamos empezar a pensar también en estas modificaciones que se necesitan en la legislación, porque los vientres de alquiler también son una forma más de explotación, ¿sí? De los cuerpos de mujeres y de ciertas mujeres, ¿sí? Y eso no se está viendo. ¿Dónde están las claves para poder superar esas brechas, también ir clarificando esas zonas grises de las que hemos estado hablando? Porque esto nos invita a poder innovar y seguir avanzando en lo que tiene que ver. También lo que nos planteaba sobre el escenario de personas trans que no están identificadas en muchos de estos casos.
¿Cómo se podría trabajar eso? Me imagino que mucho tiene que ver con temas administrativos, de también formación de funcionarios y funcionarias que están a cargo de estos temas, pero me imagino que eso también implica elementos culturales de por medio. ¿Por dónde podemos empezar a avanzar? Sí, es bien complicado porque, por ejemplo, la mesa intersectorial de trata no tiene recursos, funciona sin recursos. Necesitamos inyectar recursos para poder ejecutar mayores campañas de sensibilización, para poder llegar a mayores espacios, pero también, lo hemos conversado harto, creemos que los espacios de formación universitaria son importantes. No se habla de trata en el pregrado. A veces lo llevamos en una clase, ¿cierto? Claro. Se nombra por ahí, pero necesitamos que más estudiantes también se interesen en generar investigación, en dedicarse un poco más a esta temática y que podamos ir posicionándola. Y obviamente también ahí tenemos el trabajo de la sensibilización a nivel nacional, derribar mitos. O sea, todavía tenemos gente que habla de la trata de blancas, que creen que los chilenos no son tratados, o que creen que todos los tratantes son migrantes, cuando la mayoría de los condenados son chilenos, ¿verdad? O que las mujeres no tratan, ¿verdad? Cuando sí, y en su gran mayoría también de los condenados hay mujeres. Necesitamos que estas campañas de sensibilización sean potentes. Las necesitamos en el aeropuerto, en todos los terminales de buses, en Estación Central, en todas las comunas, y creo que para eso es importante tener recursos. Porque sin esos recursos no podemos llegar lejos como queremos y alcanzar las cifras que necesitamos. Y en cuanto a los mitos también, mencionar que desde los medios de comunicación colaboran mucho también para reforzar estos mitos, y se habla de trata de personas solamente con las bandas criminales y el famoso tren de Aragua, y se lo relaciona como si solamente pasa por ahí. Y hay otras formas de explotación, talleres textiles, en la agroindustria, que son empresas, ¿sí? Incluso hay familias que lo ven como una fuente de trabajo, y lo pongo entre comillas, donde traen a personas migrantes y las explotan. La servidumbre, el trabajo doméstico. Hay otras formas que no tienen que ver con las grandes bandas criminales, y todo eso se deja fuera, se invisibiliza, ¿sí? Entonces eso es importante también, que en las campañas de prevención, de concientización, se pueda hablar de todos esos temas. Sí. Lo último, para ir cerrando además esta conversación, ¿de qué manera se puede ir apoyando el trabajo de la mesa? Sabemos que se necesita tal vez un enfoque desde una perspectiva estatal. Sin embargo, en estos momentos es importante ver de qué manera se puede ir colaborando. ¿Dónde se puede apoyar? ¿De qué manera se puede apoyar? Cuéntenme un poquito. Yo creo que todos como ciudadanos y ciudadanas somos agentes preventivos. Estamos llegando tarde, lo hablábamos, llegamos al momento de que ya las víctimas están siendo explotadas, pero como ciudadanos a pie, ¿verdad? Creo que es importante hablar el tema, ponerlo sobre la mesa, discutirlo, conversarlo, hablar con adolescentes, impulsarlo en los colegios, en los espacios universitarios, en los trabajos, a los funcionarios públicos. Creo que visibilizar el fenómeno nos va a ayudar mucho con el trabajo preventivo, que se hable, que que una víctima de trata sepa que en Chile los servicios públicos pueden atenderla con un enfoque especializado. Creo que ese es un trabajo que tenemos ahí súper al pendiente también. Sí, Erika, también en tu perspectiva. Eso, enfatizar que las víctimas tienen que saber que hay un protocolo, que es su derecho, pero también nosotros como comunidad no dar por sentado las cosas. ¿Cuántas veces, a mí me gusta dar este ejemplo siempre, cuántas veces nosotros pasamos por Plaza de Armas? ¿Y cuál es la dinámica de Plaza de Armas? ¿Sí? Están mujeres en situación de explotación sexual, están los proxenetas y está Carabinero, y muchas veces pasamos y miramos para otro lado, ¿no? Naturalizamos y creemos que están ahí porque eligen. Y en realidad ni siquiera nos cuestionamos cuántas de ellas pueden ser víctimas de trata. ¿Sí? Entonces damos por hecho situaciones de que quien está en esa situación está eligiendo, y desde ahí no tomamos conciencia que puede ser una víctima y que nosotros, como parte de esta comunidad, podemos denunciar, y esta denuncia puede ser anónima. ¿Sí? Entonces eso es importante también tener en cuenta. ¿Cómo llegamos a ustedes? Denos algunas coordenadas además para que podamos compartirla con nuestra audiencia, además en este contexto de conmemoración. Bueno, nosotras aquí estamos en representación del Observa la Trata, capítulo chileno, ¿cierto? Que como estás viendo ahí, tenemos un Instagram también abierto a la comunidad que quiera escribirnos, dirigirse a nosotras. Particularmente estoy aquí representando a Fundación Madre Josefa, que estamos acá en Santiago Centro, Esmeralda 728. Nosotras trabajamos la línea preventiva, pero también si hay personas que quieran seguir educándose sobre la temática, esto lo llevamos a los municipios, a los colegios y a los distintos espacios que quieran impulsar este tema en los lugares donde están. Erika. Nosotros, también está el Instagram de RAT Chile.
que nos puedes contactar por ahí. Nosotros también trabajamos la línea preventiva. Yo no presenté a RAT, pero RAT surge en Argentina en el año 2006. Me gustaría contar un poco eso. Surge en Argentina en el año 2006 y actualmente nuclea 47 organizaciones solo en Argentina que luchan contra la trata. Entonces hay un acompañamiento social, jurídico, y psicológico. Nosotros acá en Chile estamos desde el 2023, hace muy poquito. Desde el 2024 se crea RAT Venezuela y Bolivia. Y nosotros también trabajamos en el área preventiva, realizando talleres. Hemos acompañado a víctimas a realizar la denuncia cuando han llegado. Y apuntamos a tener todo el trabajo de RAT Argentina, pero también necesitamos refuerzos, así que quienes les interese, están abiertas las puertas de RAT para que puedan ser voluntarios, para aprender. Quienes estamos en RAT somos solo voluntarias y por ahora hacemos talleres y todo el trabajo preventivo. Perfecto. Así que estamos ahí a disposición. El llamado entonces a no naturalizar, también hacer este cambio cultural, pero lo principal, a las instituciones, el poder hacer finalmente esas adecuaciones necesarias para ir superando estas brechas que nos han dejado entrever acá Erika Esbris Escobar, también Catalina Pereira, que nos acompañaron hoy día en este contexto de Día Mundial contra la Trata de Personas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti.